Para mí el feminismo no es más que reclamar un mundo en equilibrio, donde cada parte tenga su espacio. Entonces, a mí que nadie me diga que la tarea reproductiva no tiene peso y valor en esta sociedad. El primer día que yo fui a una reunión de junta, el segurata no me dejó pasar porque allí no había mujeres. Creo que el ámbito de la empresa y de la sociedad civil tienen ahora un papel muy relevante y que vamos a poder liderar el cambio desde allí, porque al final esto es un ecosistema y este ecosistema lo construimos todos. Women by Coconut nació con el objetivo de dar voz a todas aquellas mujeres que están cambiando las cosas, que son líderes, que están rompiendo las reglas y que se han convertido en referentes. Y hoy tenemos el grandísimo placer de contar con una mujer imparable, que ha transformado la realidad en múltiples frentes, a la que seguirle la pista es complicado. Primera mujer en ocupar el cargo de secretaria general en la Junta Directiva del Barça, abogada, emprendedora en Legal Tech, fue presidenta del Circuit de Cataluña, es vicepresidenta de ONU Mujeres España y podría seguir y seguir. Pero si hay algo que me ha impactado es que, como veremos, hay un hilo conductor en todas estas facetas y no es otro que una vida con propósito. El propósito de luchar por la igualdad, por luchar por un futuro más justo y diverso. Hoy en Women by Coconut, María Teixido. Pues María, yo tengo que decir que he visto en estos podcasts bastante gente polifacética y haciendo muchas cosas, pero es que me tienes que decir cómo lo haces. O sea, cuéntanos tu secreto para salir y hacer tantísimas cosas en la vida, vamos. A ver, yo creo que no hay secreto, pero hay agenda. Es decir, una amiga me dijo una vez, tú tienes que ser tu agenda, entonces tiene que haber espacio para todas esas cosas que quieres hacer. Entonces me gusta programar, digamos, reservar espacios. Y luego una mente creativa que funciona un poco sola y va pensando a su ritmo, ¿no? O sea, yo funciono en planos distintos y compagino, soy muy capaz de compaginar varios proyectos a la vez, pero por algo que me viene dado biológicamente, no sé cómo explicarlo. ¿Tienes algún truquito? Porque vamos, con este ritmo de vida, ¿tienes algún truquito para cuando es el momento que estás agotada? Porque tienes que estar en algún momento agotada. Sí, claro. ¿Tienes algún truquito? Bueno, dormir, descansar. También dedicarte tiempo a ti, ¿no? Claro, o sea, en esa agenda tiene que haber espacio para eso también, ¿no? Que es parte del todo. Yo veo la vida como ecosistémica y al final se trata de darle espacio a todo, ¿no? En esa agenda apretada. Bueno, te he presentado al principio del todo, pero ¿quién es María Teixido? Yo creo que no deja de ser esa niña que un día soñó que el mundo podía ser un espacio mejor, ¿no? Y que al final sigo fiel a ese principio de querer dejar el mundo mejor de lo que me lo encontré y de querer pasar por esta vida con sentido, ¿no? O sea, es decir, que al final todo haya valido la pena. Y a esa niña que comentas que quiere hacer, ¿no? Cambiar el mundo, hacer un mundo mejor, ¿dónde salió esa chispa para realmente toda tu carrera dedicarla, pues eso, ¿no? A la igualdad, etcétera? ¿Dónde sale esa chispa? Bueno, yo creo que tiene que ver con una educación, digamos, no limitante que recibí. Es decir, yo estuve en un colegio, en el Liceo Francés, pues mixto y donde tus posibilidades de crecimiento jamás estuvieron limitadas, ¿no? Es decir, el mensaje que siempre recibí es que todo estaba disponible, ¿no? Luego entras en la universidad y en el mercado, digamos, o en el mundo laboral y el tema cambia, ¿no? Y ahí es donde descubres. Es decir, había como pistas, ¿no? De libros de historias sin mujeres, este tipo de falta de referentes, que es una constante vital, pero tienes esa sensación cuando eres niña que el mundo empieza para ti, ¿no? Y que cuando tú llegues ahí esto será diferente porque todo tu entorno te está diciendo que hay espacio para ti, ¿no? Pero luego cambia la circunstancia, cambia el mundo y para mí yo creo que entrar en la universidad fue el primer momento en que me di cuenta de que nosotras teníamos
preparado un destino distinto. Y ahí empecé, yo creo, a ser consciente. Qué fuerte. O sea, ahora que estabas contando esto, yo lo estaba pensando y es verdad. Cuando estás estudiando, tienes estas pistas, pero es muy fuerte, ¿no? La fuerza que debemos de tener dentro, porque sin ningún tipo de referente en ningún momento, porque ni en las matemáticas, ni en sociales, ni en naturales, ni en ninguna de las asignaturas que estudiábamos en el cole, tenías un referente, como si no estuviéramos, bueno Cleopatra, ¿no? Marie Las Curie, reinas, tenías algunas, sí, pero muy poco, ¿no? O sea, el resto era un mundo que realmente, y no nos lo, yo creo que nunca me llegué a cuestionar eso. Era así, y con estas reglas tenemos que salir a cambiarlo. Desde el primer momento en tu carrera planteaste, voy a romper las reglas del status quo. No, yo creo que mientras te sientes más o menos correctamente tratada, ¿no? Tú sigues y fluyes y cuestionas pocas cosas, sobre todo porque empezar a trabajar o empezar a integrarte en el entorno laboral, descubrir sus reglas, saber cómo, ¿no? O cuáles son tus caminos o aquellas opciones que se te plantean, pues te obligan a un primer momento de simbiosis, ¿no? Con lo que hay, es decir, a ver, ¿no? Esto de qué va, ¿no? Luego empiezan a pasarte cosas y es cuando realmente vuelves a mirar hacia adentro, ¿no? Y a decir, oye, esto cuestiona demasiado mis principios o realmente no es tolerable, ¿no? O no lo quiero para mí, es decir, yo no quiero un entorno en el que se cuestione mi capacidad, digamos, productiva por el hecho de que acabo de ser madre o no quiero. Y entonces esos son los momentos, creo que la maternidad para mí fue el momento del gran despertar, de decir, un momento, ¿no? O sea, no solo trabajo y lo hago bien, es que estoy reproduciendo esta especie para que sigamos, ¿no? Funcionando, y que el mundo sea un lugar mejor también tiene que ver con cómo cuidamos y educamos a la siguiente generación. Entonces, a mí que nadie me diga que la tarea reproductiva no tiene peso y valor en esta sociedad. Wow, acabas de abrir un melonazo, con perdón, pero totalmente. O sea, yo, por ejemplo, creo que muchas veces, y aquí en España no nos pasa tanto, pero el hecho de que nuestra baja de maternidad es más corta, ¿no? Pero cuando te vas a países como Alemania, por ejemplo, que sí que es cierto que es un gustazo que tengas casi un año por cada niño, pero es que luego la vuelta, muchas no vuelven, ¿no? Porque al volver entran en un mundo en el que mayoritariamente está gestionado por hombres, y el valor de esos años de no solamente la reproducción, sino el cuidado, el ser multitarea y demás, no tiene valor, cuando puede ser tiene mucho más valor, ¿no? Bueno, es esto, en cambio, o sea, cuántas, digamos, habilidades adquieres, ¿no? Con esa gestión del mundo emocional de seres pequeñitos, y con esa formación y con esa dedicación. Yo creo que al final la vida es un todo, ¿no? Y que creo que deberíamos integrar esto dentro de también, ¿no? el conjunto de cosas que hacemos. Yo no me vea, o sea, había un momento en la vida en que parecía que tus facetas tenían que estar como claramente diferenciadas. Yo nunca he sido capaz de verme solo abogada, solo persona, solo madre, solo, ¿no? Es decir, yo creo que todo fluye y todo al final acaba influyendo una cosa en la otra, ¿no? Entonces, tu experiencia personal, tus aficiones, tus amigos, abren mundos que luego interconectan, ¿no? Y en esa interconexión es donde está la capacidad de innovación, de progreso, de creatividad, y eso enriquece. Entonces, a mí me cuesta pensar en esa visión tan imperante de decir, no, es como son compartimentos estancos, porque creo que la vida y la magia pasa en esas interacciones de mundos. Me llevo este mundo, esto que acabas de explicar, porque desde un punto de vista profesional tradicional, entre comillas, lo vemos como ya muy asumido. Vámonos al mundo del deporte, que ahí conoces mucho. ¿Qué pasa con una deportista? ¿Cuándo es el momento de tener un hijo? ¿Cómo puede gestionar esto? Porque algo debes haber visto tú por ahí. Bueno, yo creo que, a ver, una deportista, al final sus años, digamos, en la mayoría de deportes, ¿no?, más productivos en lo que es esta profesión deportiva, pues tienen que ver con la juventud, ¿no? Entonces creo que ahora hay posibilidades de programar, ¿no?, ese momento ser madre para cuando abandonas, ¿no?, esa
esa carrera profesional al 100%, entonces hay mucha recomendación de congelación de óvulos, hay muchas técnicas ahora y recomendaciones que se están haciendo las deportistas para poder programar esos espacios y no perder, ¿no? Damos a luz más tarde últimamente. Y también por esto, es decir, que exacto, que todo está caminando hacia ahí, entonces, bueno, pues siendo consciente de los riesgos, porque no es lo mismo ser madre a los 20 que a los 40, pero sí que hay una posibilidad, ¿no? Y también creo que tenemos que aprender mucho sobre lo que es el embarazo y el deporte, es decir, hay un punto compaginable, ¿no? Y aquí pues el ejemplo de Williams, ¿no? La tenista y tal, de decir, oye, yo he sido madre, he vuelto al número 1, ¿no? Entonces exacto, también tenemos que integrar, porque no se ha hecho lo suficiente, que la práctica deportiva y el embarazo no son otra vez compartimentos estancos, ¿no? Como estás embarazada, deja de... creo que ese momento ya pasó, sabemos que la mujer deportista tiene que seguir haciendo algún tipo de deporte adaptado mientras está embarazada y seguir, ¿no? O sea, no perder toda su forma física por ese embarazo, salvo situaciones de riesgo y de esto, pero no hemos encajado nunca esa realidad, no la hemos pensado, porque las mujeres ahí no estábamos, ¿no? Entonces, yo creo que esto que se abre con la incorporación de la mujer a diferentes ámbitos, y el deporte es uno, es una posibilidad también de conocer más, investigar más y dar mejores pautas que luego también puedan destilar en toda la sociedad. O sea, todo lo que yo aprendo para la mujer deportista, lo aprendo para la mujer. Entonces, hay muchísimas cosas que pueden investigarse en entornos, digamos, de deporte de élite que luego mejoran aspectos clínicos y de cuidado de la mujer en general, ¿no? Te preguntaba por el deporte porque, a ver, eres una mujer pionera, fuiste secretaria de la Junta, secretaria general, ¿no? De la Junta del Barça. ¿Cómo es entrar ahí? Primero, la Junta del Barça, creo que tiene que ser muy difícil, pero es que además, puede ser, eres la única mujer. Empecé siendo 2 de 21, estuve una etapa siendo sola y luego pues volvimos a ser 2 y bueno, 3. A ver, ¿cómo es entrar? El primer día que yo fui a una reunión de junta, el segurata no me dejó pasar. Me encanta. Porque allí no había mujeres. Y le dije que lo sentía mucho, que sí. Pero que sí, ¿no? Que sí, que yo tenía que entrar a esa reunión. Hola, que me esperaban, ¿no? Siglo XXI. Pero eso fue muy divertido porque es que, claro, la cara del señor era como, no, usted aquí no puede, ¿no? Luego tengo que decir que obviamente tú llegas porque hay hombres que apuestan, ¿no? Porque llegues y esos hombres que nos dan la mano, impulsan y nos dan la oportunidad, para mí pues tienen que ser celebrados, ¿no? Y ahí pues yo creo que hay una tarea, digamos, y una parte de responsabilidad ¿no? social que se completa con esto, ¿no? Con invitarte, con darte espacio, con permitir que lleves a cabo tus proyectos y creo que esos hombres son súper necesarios, ¿no? Totalmente. Entonces es un mundo masculinizado, hay cosas que te encuentras que te chocan muchísimo, pero la compañía, ¿no? y la, digamos, esa transmisión de que puedes, de que debes, de que tienes proyecto y vas a realizarlo acompañada, pues es un gran facilitador de toda la tarea que tienes que hacer ahí. Por supuesto. ¿Y cómo es gestionar? Porque, a ver, en cualquier junta hay politiqueo, en cualquiera, sí, claro. Pero me imagino que en el Barça más. Y gestionar todo el politiqueo y además ser mujer y querer, bueno, pues romper, como tú siempre has hecho, romper tabús, romper reglas y meter con calzador la oportunidad del Fútbol Club Barcelona en el mundo femenino. ¿Cómo has gestionado eso? ¿Cómo lo has llevado? A ver, yo creo que hay que llevar conciencia, ¿no? Al punto de... Es que es un regalo la posición que ocupas, ¿no? Cualquier posición que ocupes en el mundo es un regalo, es decir, tú tienes capacidad de acción y poder en todos lados, ¿no? Y tienes que dimensionar ese poder y saber que bueno, es temporal, para empezar, ¿no? Entonces, tú tienes un mandato que tiene una duración limitada, lo que no hagas en esos años no se ha hecho, ¿no? Entonces, empoderarte de ese momento, ser consciente y empezar a trabajar, para mí va todo seguido, todo en uno, ¿no? No voy a desaprovechar
el tener capacidad de acción para poder hacer cosas y no hacerlas, ¿no? Me sentiría realmente muy mal porque no es estar ahí por decir he llegado a un cargo y aquí figuro, ¿no? Hay que poder utilizar ese momento, esa posición y las herramientas que te da para realizar cambios. Y luego está el ser muy fiel a pues, tus valores y a tu objetivo vital, ¿no? O sea, esas líneas de acción que trazas o esas cosas que para ti son importantes y que van en esa línea de pues, generar ese impacto positivo para el conjunto. O sea, yo nunca he visto esto como una lucha de un bando contra otro, sino que creo que un mundo equilibrado, ¿no? En cuanto a las dos energías, ¿no? Masculina y femenina, es el mejor mundo al que podemos aspirar. Entonces, ver cómo nacía el proyecto del fútbol femenino, que la Junta a la que pues, me incorporé, pues llevaba en el programa electoral y ya era un eje de trabajo, ¿no? de los hombres que habían estado ahí y lo preparaban, era una oportunidad preciosa para trabajarla con otra cosa que se me dio, que fue pues todo el universo mujer que se desarrolló a partir de un grupo que fundó Susana Monge, que es la primera vicepresidenta económica que tuvo el club, para dar voz a la mujer barcelonista y recuperar la memoria histórica, ¿no? De lo que las mujeres habían hecho allí, ¿no? O sea, nuestra primera directiva lo fue en el año 1934, Ana María Martínez Sagi, una mujer que nos aproximamos a ella y le hicimos un documental porque hay que celebrar esas mujeres que de repente rompieron moldes en otras épocas, ¿no? Y además con mensajes que si los recuperamos son muy actuales, ¿no? Esto nos dio contexto. Yo creo que tratar esas cosas, ¿no? En ese contexto para aproximarnos también a nuestra masa social, a las mujeres, a las peñistas, a las socias, a la sociedad en general, y empezar a crear vínculos que de alguna manera acompañaban el movimiento del proyecto deportivo. Que nadie duda que el Barça, cuando dice vamos a empezar, ¿no? El proyecto deportivo Mujer Futbolista, tiene las mejores herramientas para hacerlo, claro, porque la metodología está, ¿no? Los entrenadores existen, las instalaciones. Entonces, articular eso tiene un punto de, business as usual, ¿no? Y sí, ahí estaremos. Pero luego incorporarle esa capa de vamos a conectar este mundo y este proyecto que empezamos con un movimiento que es más global, ¿no? Yo creo que también ha acompañado el momento, ¿no? Veníamos del Me Too, veníamos de una serie de reivindicaciones y teníamos muchísimo espacio para construir desde una marca que es potente y es altavoz al que muchas miradas se giran, ¿no? Entonces, la combinación de factores en esta visión sistémica era demasiado buena como para dejarla pasar, ¿no? Y creo que ahí, no sé, lo veo como un regalo que disfruté muchísimo, que me ha permitido trabajar con personas increíbles, con equipos increíbles y cambiar una realidad que ha dado mucho a todos, ¿no? ¿Y qué proyectos impulsaste específicos que hoy, a ver, son número uno, ¿no? Tenemos un fútbol femenino increíble, son unas campeonas. ¿Qué cosas se impulsaron en aquel momento que hoy estamos viendo los frutos? Bueno, yo hablaría de este global. Yo siempre llevo esta mirada sistémica, ¿no? Yo, una de las cosas que hicimos, que creo que fue una... Primero es tomarte el proyecto en serio. Es decir, algún fútbol femenino se ha construido desde, déjame decirlo así, la caridad, ¿no? El decir, bueno, es como nuestra responsabilidad social corporativa, ¿no? Hay clubes que han enfocado esto así. Hacerlo desde el convencimiento y desde la responsabilidad de que como club top mundial, cuando tú hagas esto va a impactar en una manera de hacer las cosas, es ya un mensaje muy, muy poderoso y transformador, ¿no? A partir de ahí, el proyecto deportivo, tomártelo también en serio, es decir, no es el peor entrenador el que va a entrenar a las mujeres, no es el peor horario de entreno el que les vamos a reservar, no es el peor campo el que vamos a utilizar para ellas, que eran cosas que pasaban. Entonces dar todos estos espacios y normalizar, como otro deporte palanca del club, y luego dotarlo de otras herramientas, digamos, que son ese entrenamiento invisible, ¿no? Yo creo que hicimos una gran labor en desarrollar toda la parte médica femenina, es decir, uno de los primeros eventos que montamos para el 8 de marzo tenía que ver con charlas específicas
de mujeres doctoras, fisioterapeutas, especialistas en deporte y en medicina integrativa, para hablarnos de cómo la mujer es diferente al hombre física y biológicamente y tenemos que llevarle otra mirada. Entonces, el Barça tenía un equipo médico brutal, de los mejores del mundo en medicina deportiva, pero no había mujeres. Entonces, introducir mujeres en esas áreas ha sido también pues, un punto diferencial porque hemos llevado otra mirada al entreno, les permitimos hablar de cosas que no estaban en la conversación cuando yo entré, suelo pélvico, la regla, la maternidad, la lactancia, toda una serie de factores que juegan en el ser mujer y sacar, digamos, el máximo potencial y rendimiento de la mujer. Y luego todo otro capítulo de romper esos silos, ¿no? Los que trabajan grandes organizaciones a veces para integrar este movimiento y este proyecto en el conjunto de actividades que hacía el club, ¿no? O sea, si vas a buscar patrocinios, no es todos los deportes y el fútbol femenino, es fútbol masculino, fútbol femenino y luego todos los deportes, ¿no? Porque hay que dar, ¿no? esa perspectiva, integrar el fútbol femenino en la estructura más grande de fútbol, porque cuando tú vas luego a UEFA, a FIFA, tienes que hablar de fútbol en global, tienes que aprovechar las oportunidades que se dan ahí para trasladarlas, ¿no? No puedes dejarlo en el ámbito de las otras secciones o no, que es algo que creo que es un error, ¿no? Y luego este llamado a el conjunto de la sociedad que tiene que implicarse en este proyecto para que realmente le haga eco, ¿no? Digamos, sin público no hay espectáculo, sin fans no hay referentes, sin prensa no hay difusión. Entonces, generar estos vínculos, provocarlos, invitar a la gente, ¿no? Tejer complicidades, yo creo que ha sido gran parte del éxito y la explicación de por qué tan rápido hemos conseguido pues, ponerlo, ¿no? ahí y que impacte de la manera que lo está haciendo en la sociedad. Al principio de esta pregunta has comentado que digamos que había clubes que se planteaban esto como RSC, ¿no? O sea, vamos a hacerle una ayuda. ¿Esto todavía pasa? Sí, claro. Lo que pasa es que tenemos aún realidades. O sea, una cosa es hablar del Barça, ¿no? O hablar del Atlético de Madrid, del Atlético Club de Bilbao, del Real Madrid. Otra cosa es hablar de clubes más humildes, ¿no? Y ver en qué situación están, ¿no? Tú tienes una liga donde bueno, pues ha costado mucho y sigue costando que haya campos en condiciones, sí. ¿no? Muchas veces yo recuerdo campos dramáticos, o sea, con agujeros literales en medio del campo. Recuerdo algún campo con las puertas de los lavabos dando directamente, ¿no? a la banda. Pero es que eso no pasa ni en segunda. Bueno, claro, entonces es esa desproporción de medios, ¿no? Que creo que es algo que tenemos que corregir o que debería corregirse, porque nada puede dar su potencial si no tiene los medios adecuados. Pero muchas veces se escudan, ¿no? En esto de que, claro, es que el fútbol femenino no da tantos ingresos como el masculino. ¿Qué le decimos a esta gente? Yo esto lo he pensado muchísimo y al final, porque era la respuesta que yo obtenía como ¿no? Siempre cuando ibas a buscar pues, patrocinios para el fútbol femenino, una de las frases era como: nosotros invertiremos el día que generéis, ¿no? Y esto yo me iba siempre con esta a la cabeza porque es, bueno, a ver, o sea, invertir tiene que ver con una parte de riesgo, entonces tú tienes que asumir el riesgo de que esto generará más, menos, tal, según cómo se articule el proyecto, ¿no? Este para mí era el primer error. Y luego el poner las mujeres siempre en ese punto de no generáis y los hombres sí lo hacen, a mí me hacía reflexionar mucho sobre la historia del fútbol, ¿no? Y del fútbol convertido en este producto más media, si quieres decirlo, ¿no? O sea, al final nosotros hemos generado el mercado del fútbol y lo hemos hecho con recursos públicos. Es decir, que en este país se invirtió en estadios municipales, que son los que acabaron teniendo los clubes, con lo cual pagados con los impuestos de mi señora madre, a la que nunca nadie le preguntó si le parecía bien que sus impuestos fueran a sufragar este tipo de gastos solo para hombres, ¿no? O sea, que hay esa reflexión a hacer. Luego, pues, ¿no? Las históricas deudas de los clubes con la Seguridad Social, con Hacienda, ¿no? Que luego también pues se repararon de alguna manera con recursos públicos. Entonces, si hemos generado eso del mercado de los derechos audiovisuales y esas grandes cantidades de dinero también inyectadas ahí, tiene que ver con una
parte, digamos, de inversión, obviamente privada, pero también pública, de generar palancas para que se dé. Entonces, los hombres no es que hayan generado porque sí, es que colectivamente hemos decidido darle espacio al deporte masculino, ¿no? Entonces, también colectivamente podemos decidir hacer lo contrario o completar esa inversión ahora con las mujeres, ¿no? Creo que ahí hay una parte de responsabilidad colectiva y social para permitirle hacer el mismo boom, ¿no? Entonces, no generamos, no tenemos las mismas condiciones. Y al mismo tiempo, o sea, es una cosa va con la otra. El fútbol masculino correcto. lleva, no lo sé, o sea, cientos de, ¿no? Sí, sí. Y nosotras vamos nada y menos, ¿no? Pero cogiéndote esto que comentas, ¿no? De justamente, ¿no? Pues la excusa de que no generamos suficiente. Yo te voy a poner unas imágenes de la Copa de la Reina, donde vamos a poder ver qué ha pasado en 2024 en la entrega de la Copa de la Reina, que se retransmitió, que generó ingresos. Estaba la Romareda, si no recuerdo mal, fue en Zaragoza, estaba a tope. Ya no estamos hablando de un tercera B, sino estamos hablando de un primera, una Copa de la Reina, y vamos a ver qué ha pasado, ¿vale? Que estamos viendo cómo se entregan ellas mismas, ¿no? Sí. Las medallas y se dan las gracias. Aquí ni siquiera está ni la reina, ni esto. Sería imposible e impensable lo que digo es que ni siquiera en un regional. Tiene que ver con lo que decíamos, es decir, hay que llevarle intención y hay que querer construir las cosas bien y con sentido. Entonces, está bien que nos podamos reír de esto, está bien que ellas se rían de este momento, está bien que ellas evidencien que esto no es lo que esperan, ¿no? Y que empecemos a reclamar pues una reacción en positivo. Los momentos, digamos, una entrega de premios, una entrega de medallas, al final hemos decidido colectivamente que son momentos importantes donde escenificar algo, ¿no? Entonces hay que ponerle esa intención. ¿Qué queremos escenificar, ¿no? Que este es un torneo importante, que esta es una copa importante, que estas mujeres están rompiendo barreras, pues dignificar ese momento tiene que ver con esa toma de responsabilidad. Entonces, si no lo haces, ¿no? Estás también lanzando un mensaje. Y bueno, creo que lo más positivo de todo esto que está pasando es que estamos hablando de ello, es que realmente, ¿no? Se cuelgan estos vídeos, es que ellas también juegan, ¿no? con ese humor de, ¿no? Veíamos a Marta Torrejón con esa gracia, ¿no? Y hay otros vídeos, ¿no? De reverencias, de tal, de ponerse coronas, de alguna manera, estamos aquí, no vamos a dejarlo, ¿no? O sea, sí, a pesar de... Yo realmente lo veo y no entiendo, es que jamás se me ocurriría o se me pasaría por la cabeza que en una Copa del Rey no estuviera el rey. Siguiendo hablando del tema de fútbol, a ver, eres una experta en igualdad. Cuando pasó lo de Jenny Hermoso, ¿esto se esperaba? Entiendo que conoces, aunque sea un poquito por dentro, los entresijos del mundo del fútbol. ¿Esto se esperaba? Creo que esto en concreto no. Creo que no se esperaba una reacción de este tipo ante las cámaras del mundo mundial, ¿no? Y ahí un poco la sorpresa, ¿no? El qué tranquilo y seguro te sientes, ¿no? En esa posición y en esa forma de ejercer el poder como para... Porque no es solo el beso, ¿no? También es el momento del palco delante de la reina, representando, ¿no? Claro, es un perder los papeles y bueno, y estar muy seguro de esa posición en la que te has puesto, ¿no? Y de esa manera de gobernar. Entonces, bueno, yo estoy agradecida de que pasara porque nos dio permiso para hablar de ello y en el fondo de reivindicar algo que no pensamos tolerar más, ¿no? Y creo que ahí las futbolistas pues no han cargado a sus espaldas una reivindicación legítima que ha tenido un eco impresionante y creo que esto va a quedar para la historia, ¿no? El se acabó es algo que ha trascendido fronteras, que ha trascendido sectores, es decir, yo tengo amigas trabajando en lo que es, ¿no? La implantación de planes de igualdad con sus canales de denuncia que me decían, o sea, es espectacular el antes y después del beso, el uso que se ha empezado a dar a los canales y cómo las mujeres han empezado a reconocer actitudes intolerables y no solo eso, han empezado a confiar en que el mundo ya está preparado para escuchar lo que yo tengo que decir a ese nivel y tomar cartas en el asunto, ¿no? Entonces,
creo que es otro de esos ejemplos o muestras de cómo esto permite avanzar en otros ámbitos, no impactar otras áreas y beneficiar al conjunto de la sociedad para eliminar, ¿no?, movimientos, o sea, maneras de hacer gobernanza que no. A mí en esos momentos yo recuerdo, tengo dos imágenes como muy marcadas. Todas las jugadoras haciendo piña, con muchísimas presiones por todos sitios, pero aguantaron como unas campeonas. Y por otro lado, recuerdo, no sé si era una junta o un momento en el cual el susodicho estuvo hablando y ver, pues no sé si toda la sala, pero como mínimo toda la sala de hombres que yo vi allí, palmeando, con perdón, palmeando las excusas absurdas que soltó por su boca, que luego algunos de ellos dijeron, no, yo tal, a raíz de las presiones. Y a mí esto me hace mucho reflexionar una parte que hablamos muchas veces del tema de la sororidad, ¿no? Hay como un sentimiento de lo que está mal, y coges y lo dices. Y hay otro lado que parece que no tiene tan claro lo que está mal y lo tengo que decir. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo lo viví mucho como un punto, digamos, de ese poder y esa forma de ejercicio del poder que no queremos que siga vigente, ¿no? Es decir, para mí ejemplificó mucho el cuando una entidad o cuando un organismo trabaja desde el miedo. Tú eres palmero porque tienes miedo de lo que pasará, o sea, porque allí no hay libertad de acción, porque allí no hay un debate real y hay un entorno hostil, digamos, a esa dinámica más democrática o más transparente o más... Entonces creo que lo que escenifica esa asamblea es un modelo de gobernanza que en general ya no estamos tan dispuestos a aceptar. Y esa es la parte también buena, ¿no?, de todo lo que pasó. Fue además tan público, fue además retransmitido en streaming, lo vimos todos, permitió reaccionar, permitió ese tuit de Alexia con el "se acabó", o sea, esto es intolerable, no vamos a aceptarlo. Y confrontar ese poder con un momento de una sociedad que ha avanzado y que dice... hasta aquí. Probo. ¿De qué cosas te sientes orgullosa del paso por el mundo del Fútbol Club Barcelona? Yo creo que a mí lo que más me satisface de todo esto es el sentir que has empoderado a la siguiente generación y que, digamos, de alguna manera has sido pues una de esas palancas, ¿no?, y una de esas personas que le ha dado, digamos, otra posibilidad a algo que estaba ahí, ¿no? Y el hecho de verlas a ellas convertidas en iconos, referentes, luchadoras, con valores, con idea, con visión, con objetivos, para mí es el regalo más grande. Además eres vicepresidenta y secretaria de la fundación del Club Barcelona. Llevaste el Pacto Mundial, ¿no?, de Naciones Unidas. ¿Qué impacto supuso esto? ¿Tú crees que en todo lo que estamos viendo, todo este referente hizo mella ahí? ¿Cómo fue? El Barça había firmado en su día una primera versión del Pacto Mundial y de los Objetivos del Milenio, que quedó en un cajón por una junta bastante anterior. Y era una noticia que a mí, cuando la leí, ¿no?, como socia, me llenó aquello como de orgullo, ¿no?, de decir, oye, andamos, ¿no?, o trabajamos para la Agenda 2030. Y que luego, al descubrir que el club la había cerrado en un cajón, dije, no, o sea, no puede ser, ¿no? O sea, la Fundación tiene que recuperar esto, tenemos que volvernos a activar. Y bueno, pues al final la Agenda 2030 es un compromiso del conjunto de la sociedad para construir ese mundo sostenible que necesitamos, y dentro de esta sostenibilidad no está solo el medio ambiente, que también, y bueno, esto es una reflexión que a nivel de club pues impacta, porque tú eres un estadio y tú tienes, ¿no?, pues puedes elegir políticas sostenibles o no, pero también para esa sostenibilidad más social y más sistémica y más de dar espacios a todos los colectivos, ¿no? Entonces creo que eso es importante como faro, como guía, como norte hacia el cual, digamos, llevar a toda la organización. Entonces, satisfecha de que también sea
¿Tienes algún sueño de futuro para el fútbol o para el deporte femenino? ¿Qué te gustaría? Bueno, yo creo que quiero ver consolidados todos estos cambios, porque al final no se trata de no solo de arrancar un proyecto y materializar lo que da de sí, lo que puede ser posible, sino que luego esto se sostenga, ¿no? Y esa es tal vez la parte más complicada, ¿no? Porque implica pues esfuerzos, ¿no? de ahora de todo un colectivo mucho más amplio que tienen que caminar y ver, ¿no? el mismo horizonte. Entonces yo creo que lo que tenemos que exigir, ¿no? es que habiendo demostrado lo que esto puede ser, el conjunto del mundo del deporte se conjure para que realmente la igualdad pues sea un hecho. En otro sitio donde tampoco hay mucha igualdad es el mundo del motor, y estuviste como presidenta, ¿no? del Circuit de Catalunya, de aquí de Fugaz, exactamente, ahí iba a ir yo. Es que además en 2020, sí. ¿no? Momento pandemia, sí. O sea, no podías entrar en el peor momento. ¿Qué fue el 2020? Porque vamos, fugaz. Bueno, 2020 fue un año complicado para todos y bueno, pues de muchos retos para mí a nivel personal, ¿no? Fue el año en el que dimití y abandoné un proyecto que me gustaba muchísimo. Fue ese año donde la consellera Chacón me ofreció pues esta presidencia con un claro enfoque transformador del circuit, ¿no? El circuit tenía que dar un salto, ya tenía un plan, digamos, muy bien articulado de convertirlo en un hub o un centro de movilidad en genérico, ¿no? O sea, aprovechar ese espacio para hacer confluir muchas más cosas alrededor del concepto de la movilidad y de la movilidad sostenible a la que tenemos que avanzar, y el reto era maravilloso. Luego, una vez entras, siempre hay las resistencias, ¿no? habituales, pero en el circuit también las luchas y batallas políticas que en ese momento eran, yo venía del Barça pensando, ¿no? que lo había visto todo, y creo que eso superó en mucho lo que yo esperaba en cuanto a las dificultades y las guerras, ¿no? entre bandos y entre partidos, y cómo eso de alguna manera acaba impactando a a la inoperancia de las instituciones, ¿no? Entonces, destituyeron a la consellera Chacón. Yo no he tenido adscripción política, con lo cual no estaba ahí por unos colores, ¿no? Pero te quedas sin ningún tipo de amparo, apoyo, digamos, ¿no? Y era una posibilidad, y las cosas se pusieron muy feas con una serie de ataques personales que no tenía por qué tolerar, y decidí irme porque al final a mí proyectos no me faltan, y ahí en espacios donde realmente no haya posibilidad de crecimiento no hace falta destinarles más energía. Lo de proyectos no te faltan, vamos, o sea, es que no sé si a medida que vayamos haciendo voy a ir diciendo vicepresidenta, presidenta de no sé qué, vais a ver que es imposible seguirle la pista, o sea, es que es alucinante. Pero sí que es cierto que en toda tu carrera has tenido posiciones de liderazgo y en muchos, bueno, sí que es cierto que casi todos los ámbitos son masculinos, pero en muchos ámbitos masculinos. ¿Qué crees que tienes diferente, o cómo has conseguido ponerte en esas posiciones que a otras mujeres tal vez nos cuesta más? O qué, ¿sabes? Como, ¿qué puede ser ahí que nos pueda ayudar y que digamos, vale, ¿no? Es una pregunta muy difícil, ¿eh? Es difícil. No sé identificarlo. Yo creo que al final tiene que ver con lo que te he dicho antes, ¿no? El tener oportunidades, buscar oportunidades y lanzarme, o sea, y hacer, y ser consciente de que tienes un tiempo limitado para hacer cosas que realmente transformen. Entonces, pues una vez te llega la oportunidad, haces. Punto. Es decir, no creo mucho en llegar para solo ocupar un cargo, que es una visión legítima que algunas personas, ¿no? optan por simplemente, ¿no? esta mera visibilidad de alguien en un puesto de poder ya es, en entrar para hacer lo que esto está preparado para que, ¿no? yo haga. Si alguien me ha elegido o si yo he optado, es porque tengo algo que aportar allí que suma a mi visión de cómo hay que transformar, ¿no? Bueno, actualmente eres vicepresidenta de la ONU Mujeres España, donde estás liderando estudios en temas de mujer y economía, ¿no? Kamala Harris, Trump, pierde Kamala, y quiero que volvamos a ver unas imágenes de uno de los seguidores de Trump, y vamos a ver qué cuenta.
El vídeo es más largo. Sí. Por su boca solamente salen este tipo de improperios, pero ¿cómo no sé si lo habías visto. Si no lo has visto, pues bienvenida al primer momento de shock. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando en el mundo? O sea, yo creo que en realidad, en óptica para mí más general del mundo, ¿no? O sea, tenemos un momento histórico en el que está emergiendo una nueva, yo creo que conciencia ya casi de lo que el mundo necesita y la gobernanza que necesitamos, sobre todo para sobrevivir en el planeta Tierra, con movimientos muy reaccionarios que ante esta, digamos, incógnita de lo que viene, ¿no? Y la necesidad de ser valientes para adoptar decisiones valientes se aferran mucho al pasado, ¿no? Al decir, no, es que antes estábamos mejor, ¿no? Y esta ola tiende a mirar hacia atrás, ¿no? Como esos movimientos de los Stratwives y demás, ¿no? De Exacto. Vamos a volver a ese momento porque todo era como más seguro, ¿no? Entonces es lo de la ley del péndulo, ¿no? Durante un tiempo, pues, ¿no? Volveremos ahí o volverán ahí y tendremos esto sobre la mesa, pero no creo que el mundo vaya a dejar de avanzar. Por eso creo que nos tenemos que concentrar en los ámbitos donde sí que podemos tener incidencia. Creo que el ámbito de la empresa y de la sociedad civil tienen ahora un papel muy relevante y que vamos a poder liderar el cambio desde allí, porque al final esto es un ecosistema y este ecosistema lo construimos todos. Y es lo que te decía, hay ámbitos de poder en cualquier espacio, ¿no? Y transformar a partir de ahí también es lanzar un mensaje muy potente. Entonces podéis tener el poder durante 4 años, vamos a ver qué hacéis, vamos a ver cómo dejáis la sociedad, sobre todo estadounidense, pero el efecto a nivel mundial a partir de ahí, y yo creo que vamos a generar nuevas opciones. Esto, como decías, antes existía, pero es que ahora tienen un altavoz. O sea, este vídeo lo ha visto millones de personas. Y no solamente millones de personas, sino que millones de personas que le han dado like. O sea, me gusta. Y no solamente eso, ¿no? Cuando luego eso lo ves más en petit comité, que ya no son petits comités, porque a cualquiera le das un micro, micro, es que ya no necesitas un micro, un móvil, lo subes y te encuentras con gente hiper joven, desde chavales de 17 años, hablándote de esto que tú estás comentando, ¿no? La generación Z y las generaciones más jóvenes, voy a dar los datos para leerlos para que no me equivoque, pero es que las mujeres Z son las más feministas, o sea, el 66% se consideran feministas, cuando en nuestra generación es 50-50, pero es que el 75,3% de los hombres de la generación Z piensan que no hace falta. Que esto del feminismo no es necesario, si hay una igualdad, vamos, aberrante. Es que son muchas cosas a la vez, ¿no? Todo esto. Yo creo que aún son jóvenes, la vida también les dará lecciones, sí. Creo que tiene, o sea, hay también otra parte, digamos, de esta, ¿no? Vida en burbujas que hemos conseguido con las redes sociales. Tú vives en una burbuja donde los mensajes refuerzan, ¿no? Aquel tipo de mensaje en el que tú te has instalado o por el cual has ido optando, a veces sin querer. Y creo que tenemos una responsabilidad colectiva, otra vez vuelvo ahí, en generar espacios para enseñarles a los jóvenes a tener criterio. Creo que eso es lo que hay que educar, ¿no? Es el decir, oye, contrapón este mensaje que recibes con el resto de informaciones que te llegan o a los que puedes acceder, ¿no? Y hacer esfuerzo. Es decir, ¿no? Es hacer el esfuerzo de no quedarte en esa primera superficie. Ningún concepto complejo, ninguna idea que haya hecho avanzar la humanidad se transmite en un tuit de ¿no? 140 caracteres o en un microsegundo de frase y de proclama, ¿no? Tenemos ejemplos en la historia. Entonces, creo que hay que abrir el debate. Y yo, en casa, por ejemplo, nuestras cenas son sagradas, ¿no? En cuanto a la discusión, y mis hijas traen mucho este tipo de mensajes que han ido viendo y desde bastante pequeñas, para que los contextualicemos y demos ese paso, ¿no? Entonces, estos espacios de conversación tienen que existir, tenemos que provocarlos, y creo que ahí hay una parte de responsabilidad también intergeneracional para ir pasando el mensaje, ¿no? Es
daré un símil muy tonto, pero es como cuando pierdes las recetas de la abuela porque no has sido capaz de cocinar con tus hijos, ¿no? No podemos dejar ¿no? que esa cadena de transmisión de cosas que son importantes pues se pierda, ¿no? Y al final lo que son importantes son valores y criterios, ¿no? Y entonces, oye, busca el espacio para no tragarte lo primero que te llega, reflexionarlo en un contexto más amplio, buscar, digamos, las opiniones contrarias y cultivar ese espíritu crítico. Yo creo que en lo del tema de cultivar lo creo firmemente, pero es que incluso hay muchísimas mujeres a día de hoy que piensan que el feminismo en el primer mundo no es necesario. O sea, la lucha feminista no es necesaria. Bueno, yo siempre vuelvo a las palabras de Simone de Beauvoir cuando decía bastará una crisis económica, política o de cualquier tipo para cuestionar los derechos de las mujeres y no podemos darlos nunca por supuesto. O sea, esto es una lucha constante, ¿no? Yo creo que cuando estás instalada en un entorno que más o menos es amable, cuesta poco dar por supuestas las cosas y no mantenerlas, pero al final, yo es que vuelvo a lo de siempre, el futuro será el presente que tú construyas y el futuro tendrá la dimensión de lo que tú estés construyendo y pensando ahora. Entonces creo que hay que ser consciente de la fragilidad del sistema en general y poner esfuerzo en aquello que queremos potenciar, ¿no? Y ahí bueno, pues tenemos que tal vez mejorar en crear canales o entender la complejidad del mundo que tenemos entre manos, ¿no? Y a mí me gustaría también lanzar un mensaje de optimismo, porque así como hay esto que dices, ¿no? De un porcentaje de chicos pues muy volcados también hay corrientes de chicos y generaciones jóvenes concienciadas con el medio ambiente, con la mejora de las condiciones laborales, ¿no? Que salen a la calle, que protestan, que generan movimientos. En tu carrera como líder, porque has tenido muchos puestos de liderazgo, en algún momento, primero, en tu primera etapa, ¿cómo has encontrado tu forma de liderar? Porque es muy distinta cómo lideramos las mujeres y cómo lideran los hombres. Y luego, si en algún momento te has encontrado con, ostras, es que mi manera de liderar no encaja, no estoy encajando. No te sabría decir. Quiero decir que el liderazgo al final, que es ponerte delante y guiar, es algo que tiene que ver con una capacidad de pues no tener miedo a situarte, ¿no? en la delantera de las cosas y decir, oye, tengo una idea de hacia dónde vamos, y es, ¿no? aunar, digamos, a gente para seguir en esa misma visión. Y yo creo que el liderazgo lo vas construyendo, ¿no? a partir de valores, a partir de visiones y a partir de unos principios, ¿no? Creo que cuando me he encontrado en sitios o en espacios donde mi liderazgo no ha encajado, lo que he hecho es irme, pero porque al final hay muchos espacios donde puedes darte para liderar. Yo creo mucho al final el mundo es energía, los seres humanos somos energía, donde tú pongas energía, pues las cosas crecerán. Entonces vale la pena poner tu energía en aquellos entornos que están preparados para recibirla. Y está bien que haya sitios donde no se te, digamos, acoja porque no encajas. Entonces, oye, pues se lo regalo porque seguramente la evolución que eso hará no va a ser acorde con aquello en lo que yo creo, ¿no? Así que yo he navegado esto de una forma muy, muy natural. Además también estás en el comité de PIMEC, entremos un poco en el mundo de la empresa. ¿Qué cambios crees que tiene que tener el mundo empresarial para que ayude a esta igualdad, ¿no? a que evolucione de una forma? Porque la evolución se está dando, pero podríamos ir un poco más rápido, ¿no? A ver, yo creo que estamos en un momento interesante, y al menos desde PIMEC así lo asumimos, ¿no? de un liderazgo más fuerte de la pyme, que reclama su espacio. O sea, al final no tenemos que olvidar que estamos en un país de pymes al 99%, y en su mayoría de empresas familiares. Entonces hay que ser consciente de que ese es el ecosistema empresarial que tenemos, y hay que trabajar mucho para darle herramientas para poder construirse y crecer, impactar desde esta conciencia, ¿no? de la empresa más vinculada a su entorno, ¿no? O sea, está muy bien la multinacional, hace cosas muy importantes, interesantes, también es una gran transmisora de mensajes, pero es una
parte solo y es pequeña del ecosistema de empresas que tenemos aquí, ¿no? Entonces, creo que la empresa que es familiar, que la empresa que es pequeña y mediana empresa, que es consciente de su impacto en el entorno, pues porque da trabajo a sus vecinos, porque paga impuestos aquí, porque construye proyectos que están enraizados con el territorio, es un tesoro, ¿no? Y hay que protegerlo y hay que crear condiciones, digamos, legislativas, administrativas, burocráticas que la acompañen y no la frenen, ¿no? Entonces hemos vivido en un ecosistema, digamos, de regulación muy pensada para la gran empresa, pensando que aquí todo era esto, y no es verdad. O sea, tenemos que adaptar esta normativa, ¿no? Y en un plano de igualdad creo que toca que pasemos el testigo a más mujeres, que demos espacio a más mujeres también en las organizaciones empresariales, también en los gobiernos, también en todos estos puestos que son los que interlocutan luego para llevar esa visión femenina adelante, ¿no? Y creo que un punto que nos falta y donde tenemos que trabajar también mucho es en el capítulo de la inversión y las finanzas, ¿no? En educar a las mujeres y en conseguir que haya financiación de calidad y en cantidad suficiente para impulsar proyectos de mujeres y para las mujeres, ¿no? Que hablen de esta realidad a veces no contemplada, ¿no? de nuestra posición y necesidades en el mundo y que esta óptica se lleve a todo, ¿no? Entonces es un poco el punto. Voy a hacerte una pregunta, hablando de esto, una pregunta un poquito controversial, ¿no? Que es, ¿cuotas sí, cuotas no? Sí, siempre. ¿Por qué? Pues ningún género de duda en que hay que generar palancas. Aquí íbamos sin casco, yo lo recuerdo cuando éramos pequeños, ¿no? Y un día decidimos que nos lo poníamos todos y ya está, no se te ocurre salir de casa sin casco. Pues lo mismo, es decir, tenemos que generar espacios y para que se generen espacios tenemos que tener palancas. Porque al final las mujeres tenemos el mismo derecho que los hombres a llegar a puestos de poder, incluso siendo un poquito mediocres. Porque si no generas aquello de, no, la meritocracia. Bueno, yo si a mí me aseguraras que todos los hombres que están en puestos de responsabilidad han llegado ahí porque son los mejores, te diría, vale, como no es la realidad imperante, pues entonces lo mismo para todos, ¿no? Entonces creo firmemente en las cuotas. Me encanta tu respuesta. Y bueno, con toda una carrera destinada parte y muy importante a la parte de igualdad, ¿qué es para ti el feminismo? Y vamos a quitarle la parte marketingiana, discursal. ¿Qué es el feminismo para ti? Yo creo que es esa frase, ¿no? tan poderosa es la idea revolucionaria de que la mujer es persona, o sea, es ser humano. O sea, al final, para mí el feminismo no es más que reclamar un mundo en equilibrio, donde cada parte tenga su espacio, ¿no? Y es luchar por ese futuro compartido que combine energía masculina y femenina, porque es que no hay otra opción, o sea, es lo que hay, ¿no? Entonces, al margen de la política, de las facciones, de los diferentes, ¿no? De las diferentes sensibilidades, creo que el núcleo está ahí, ¿no? Y al menos este es el feminismo que yo entiendo y que es el que creo que tenemos y que además condensa, digamos, en la parte donde nos podemos poner de acuerdo, ¿no? Es ese pie de igualdad, pero ese respeto y esa conciencia de que tenemos que mantener las dos energías en el mismo plano para sacar el mayor provecho de lo que somos como conjunto. Qué bonito lo de... para mí el feminismo es que la mujer es persona, porque si muchas irregularidades y desigualdades que existen, cambias quitas la palabra mujer y pones persona, en ningún momento pasarías por ahí. O sea, me ha parecido alucinante, me ha encantado. Dentro de todas las millones de cosas que has hecho, también has sido emprendedora. O sea, como yo, te has metido ahí a emprender, no solo una vez, sino algunas veces. Y quería, y además, justamente, pues como tú eres abogada, en el ámbito LegalTech, que creo que fue el primer proyecto como fundadora o cofundadora en Redpoints, que sí que es cierto que ahora mismo ya la empresa, pues bueno, Laura Urquizu está no sé dónde. Total. Pero no, es una empresa gigante, cientos de trabajadores y demás. Pero ¿de dónde nació la idea? ¿Cómo salió?
La idea nació de un encuentro al que fui a ESADE y donde conocía pues, a mi cofundador en un momento en el que yo, por mi especialidad, que es la propiedad intelectual, pues ámbito digamos, en el que sigo trabajando profesionalmente como abogada, me di cuenta de que toda la revolución tecnológica estaba poniendo absolutamente en jaque el sistema. Es decir, que las herramientas jurídicas con las que yo contaba para combatir lo que era la piratería online y lo que era la vulneración de derechos de propiedad intelectual online no caminaba al mismo ritmo, ¿no? Yo estaba un poco cansada ya de reunirme con clientes que me decían, bueno, tengo este problema, y yo les explicaba la solución jurídica, y cuando yo les decía, no, pues no, el recurso legal, te decían, bueno, ¿de esto cuánto tiempo dura? ¿No? Y le ponías el parámetro años y te decían, en un mes yo estoy muerto, ¿no? Entonces, claro, cuando tú has estudiado Derecho porque quieres ayudar, construir un mundo mejor, dar soluciones, ¿no? Este tipo de cosas, y tienes entre manos herramientas que son absolutamente inadecuadas para afrontar la realidad que te viene necesitada de soluciones, es cuando empiezas a pensar qué puedo hacer, ¿no? Y había en ese momento pues unas jornadas en ESADE que se iban haciendo periódicamente con una comida y tal, donde se debatían este tipo de temas, ¿no? Y allí pues empecé a explorar y bueno, pues mi cofundador había iniciado un proyecto que no tenía aún, digamos, articulado como empresa y bueno, de ahí a hablarlo, encontrar, digamos, el punto y cofundar RedPoints para luchar contra la piratería online desde una óptica de vamos a concentrar esfuerzos tecnológicos para hablarle al mundo tecnológico, ¿no? Y ahí arrancó todo. ¿Y eso estamos hablando de qué año? 2011. Es que, a ver, o sea, se dice muy rápido, pero es que en 2011 Amazon no estaba en España, iPhone se lanzó en 2007, o sea, para que nos hagamos una idea, o sea, era súper innovador. ¿Por qué te bajaste, siendo fundadora, por qué te bajaste de un proyecto tan innovador, tan chulo? Bueno, por múltiples circunstancias, algunas personales del momento que yo transitaba, también familiarmente, que me pedían concentración a otras cosas, pero sobre todo porque el mundo, digamos, de la startup, de estas, ¿no? de este enfoque a vender rondas, a vender, ¿no? proyectos que a veces no se materializaban en realidades que a mí me convencieran, y de un ecosistema también muy masculinizado, vamos a decirlo, que se regía por unos patrones que no eran los míos, pues me acabó echando del sistema directamente, ¿no? Entonces aprendí mucho de lo que no quería. Aprendí mucho de las personas con las que tampoco quería construir, porque lo que decimos, ¿no? No es energía positiva que vaya a llevar a ningún sitio. Y sé que cometí errores también, es decir, que hay maneras y maneras de marchar, seguramente no opté por la mejor, pero te descubres también en qué tipo de empresa quieres fundar. Bueno, yo me quedo con que RedPoints lo fundó una mujer, y cofundó una mujer, y RedPoints la ha petado con otra mujer. Pues sí, por ejemplo. También además has estado dentro del mundo de la empresa con la empresa BCN Resol, que también parece algo, otra vez, muy innovador. No sé el año, pero todo relacionado con el mundo del acoso online, ¿no? Entonces, quería dejar un punto como que en España el 14% de los encuestados afirma haber sufrido en algún momento algún tipo de acoso online, y el 13% ha recibido correos electrónicos o mensajes no deseados, y casi 1 de cada 10 ha sido grabado o fotografiado sin su consentimiento. El mundo del acoso hoy, porque ahora dime la fecha de cuando empezasteis este tema, hoy está, vamos, lo estamos viendo, nuestros niños están en constante contacto con las redes sociales. Este es un proyecto que nace después de un caso que me llegó de una familia que quería recuperar, digamos, mensajes de su hijo que se había suicidado después de un episodio de bullying online,
bueno, el caso tal vez sea lo de menos, ¿no? Pero lo que sí descubrí fue, pues realmente, ¿no? Se habla poco de este tema porque no es sexy, pero el suicidio adolescente, ¿no? Y las cifras altísimas que se esconden, obviamente, de esto, ¿no? Entonces, yo me encontré, era 2013 cuando me llega esto, y yo tenía 2 niñas que tenían pues 7 y 5 años, ¿no? Y pensé, la diferencia entre ellas y yo es que yo les voy a dar en algún momento un móvil y van a insertarse en esta realidad y yo no tengo experiencia de ser niña con estos medios. No voy a poder darles consejos desde la perspectiva de cuando yo tenía tu edad esto lo gestionaba así, sino que voy a ser una madre más aleccionadora de, ¿no? Que también lo he sido. todas, no te preocupes. Pero no, o educadora en este sentido. Pero claro, hay una dimensión muy amplia que no vas a poder controlar, que hace eco a unos comportamientos de acoso que ya existían, sí, eso sí, cuando yo era pequeña, en el patio del colegio, ¿no? Entonces, esta combinación de me peta la cabeza de hay que hacer algo, me llevó a hablar con muchas amigas pues, un poco mayores que yo, con hijos ya adolescentes, que me trasladaban yo no hablo con mi hijo más que en esa época era el Messenger o el, ¿no? Sí. Al final sistemas de mensajería electrónica o SMS del móvil, ¿no? Y decía, ostras, o sea, realmente para combatir algo online tenemos que volver, ¿no? Un poco la idea de Red Points es, si la infracción es online, tenemos que entrar en ese mundo, ¿no? Y empezamos con un grupo de amigas mediadoras y gente del mundo de la tecnología a pensar en qué herramienta podíamos llevar al entorno digital que permitiera, sobre todo, a los niños aprender a gestionar su conflicto, porque al final el acoso viene, ¿no? de situaciones de conflicto interno no resueltas, ¿no? y de problemáticas que a veces son muy pequeñas al inicio, pero se acaban haciendo como muy grandes, ¿no? por su insistencia, ¿no? Y desarrollamos pues Berresol, que primero era una herramienta que permitía la mediación online. Queríamos que los niños aprendieran, ¿no? En el proceso de gestionar su conflicto, pues apoderarse de él y decir, bueno, esto es algo donde yo tengo incidencia en cuanto a cómo lo resuelvo, ¿no? Y era un diseño chulísimo de algo que algún día ya se hará, pero de ponerlos en contacto para poder mediar, ¿no? Con unos comediadores de cursos superiores. Una cosa demasiado complicada, ¿no? Que cuando lo llevamos a los colegios, los propios chicos nos decían, esto está muy bien, pero de momento lo que necesitamos es que estos de aquí, o sea, los profesores, los adultos responsables, sepan que pasan cosas, ¿no? Claro. Entonces vimos que de todo el proceso que habíamos diseñado, la parte más importante era la número 1, que era el botón de aviso, ¿no? Era el poder notificar de forma segura y de forma anónima que estaban pasando cosas, ¿no? Y entonces simplificamos la herramienta, le dimos ese contenido y la verdad es que es un proyecto maravilloso porque en las escuelas donde se ha implantado la conflictividad baja. Solo el hecho de saber que puede haber una denuncia anónima y que hay mecanismos de respuesta limita, digamos, a los acosadores en su ejercicio, ¿no? del acoso. Y luego ha generado una cosa que a mí me gusta mucho, y ese para mí es el buen uso de la tecnología, que es cuando tú has abierto un canal de comunicación con un adolescente que ha visto que su mensaje anónimo ha tenido un efecto positivo en la resolución del conflicto. La segunda vez volverá a darle el botón, pero la tercera ya irá a hablar con el adulto directamente. Entonces has roto la barrera, digamos, del mundo real, ¿no? Y has permitido generar diálogo allí donde antes no había un canal de comunicación, ¿no? Entonces toda esta mejora sistémica de ese entorno redunda en, pues esto, ¿no? O sea, un mejor tratamiento del acompañamiento a esas medidas. El acoso es algo que se provoca, o que se perpetúa porque nadie denuncia, ¿no? Esa cultura del miedo de la que habíamos hablado también cuando hablábamos de la federación, ¿no? Entonces es bueno, pues si tú rompes ese esquema, le estás dando una opción a una mejor gestión del conflicto. Entonces ese proyecto va hacia allí. Bueno, entramos ya en nuestra fase en recta final. Vamos a entrar en lo que le llamamos la cápsula del tiempo, que es, para los que no conocéis este momento, pues siempre os pedimos a todas las invitadas que nos escribáis una carta en la que, bueno, pues hacéis como una wishlist o un deseo al futuro de cómo queréis que sea o no.
Y es el momento, pues, si la tienes, para que haga la recoja. Yo te la he traído manuscrita y todo. Sí, o sea, tengo ya ganas de verla, porque la idea es, pues, cuando cerremos el año, que ya queda poquito, pues iremos publicando para ver qué deseos habéis tenido cada una para este próximo año. Y en este momento también lo que hago es pedirte que nos des uno o un par de nombres de la lista que te venga a la cabeza de mujeres con historias diferentes, inspiradoras, que hayan hecho cambios en el mundo, con ese sentimiento de querer cambiar el mundo también, pues que nos pudieras decir quién tiene que venir a Women by Coconut. Pues Cecilia Tam. Cecilia Tam. Cecilia Tam tiene que venir. Danos 2 líneas. Cecilia Tam está generando disrupción desde Barcelona en el mundo, digamos, tecnológico y de la realidad virtual y la inteligencia artificial, y metida en todas estas cosas tan complicadas de entender, pero que ella te explica con esa facilidad abrumadora, y con proyectos divertidísimos que, bueno, además es un icono. Pues cogemos el testigo y entramos en preguntas rápidas. Venga, una figura femenina que te inspire. Ahora me he quedado en blanco. Venga, te lo voy a poner más fácil, de la que no te inspire. No, una figura femenina que no me inspira es, por ejemplo, Margaret Thatcher, ¿no? Ostras. En cuanto al liderazgo femenino malentendido, ¿no? Sí, muy buen ejemplo. Voy pensando en el otro, que luego te lo voy a pedir. No, una persona que me ha inspirado siempre mucho y me inspira mucho es Michelle Obama. Yo creo que es una mujer espectacular que vino a romper moldes y que sigue teniendo esta capacidad de influencia tan necesaria, y que realmente es un referente. Y la forma de liderar. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Te voy a pedir que te mojes. ¿Qué piensas de la rabieta del Real Madrid y el Balón de Oro? Yo creo que hay una parte de educación y respeto institucional que no se puede perder nunca. Es decir, un sistema, si empezamos a, digamos, despreciarlo, acaba cayendo, ¿no? O sea, entonces tenemos que ser respetuosos, yo creo, que con el ecosistema que está dado, y bueno, la educación, o sea, lo cortés no quita lo valiente, de cuestionar decisiones que puedan no gustarte, pero sí mantener las formas, ¿no? Creo que eso es importante. Un cambio que te gustaría ver en el mundo del emprendimiento femenino. Más inversión para las mujeres. Más inversión. ¿Una jugadora favorita de fútbol? ¡Ah! Hay muchas. Es muy difícil, hay muchas. Muy Esto difícil. Es muy difícil. Yo, por razones muy obvias, soy muy de Alexia. Claro. Soy muy de Aitana, soy muy de Caroline Graham Hansen. Te podría decir 1000. Yo creo que tenemos una generación maravillosa de futbolistas. ¿Tu mayor aprendizaje como pionera en el Fútbol Club Barcelona? Mi mayor aprendizaje, bueno, creo que lo hemos hablado entre toda la entrevista, esta capacidad, digamos, de acción que tienes cuando ocupas posiciones de poder. Un consejo personal. Y cuando digo personal es quita la parte profesional. Personal. A las mujeres. A las mujeres. Cuidémonos. Un libro que recomendarías a toda mujer emprendedora. Es Hardball for Women, Winning the Business Game, algo así. Lo pondremos, sí, para buscaremos que... la referencia, son 3 autoras, pero un libro muy necesario. Cuéntanos tu guilty pleasure. Una copa de vino. ¿Sí? Siempre. ¿Qué le dirías a la María Teixidón del pasado? Confía. Un proyecto que te falta por cumplir. Un proyecto que me falta por cumplir, creo que no sé cuál es aún. Es decir, que me encanta estar en la vorágine de cosas que van pasando y que voy, digamos, hilvanando a medida que voy conociendo realidades. Es que no me falte nunca esta capacidad de ir buscando cosas nuevas. Pues María, millones de gracias. Ha sido un placer tenerte, muy interesante todo, y vamos, estoy deseando ver lo próximo porque vamos, no has parado nunca y no creo que pares. Gracias, un placer. Gracias. Y bueno, a todos vosotros ya sabéis que nos veremos en el próximo con mujeres espectaculares, porque los últimos nombres que nos han dado son alucinantes. Cogemos el tuyo y nada, nos vemos pronto. Gracias.